Cuando observamos el universo, lo vemos expandirse en todas direcciones. Este fenómeno fue la chispa que encendió la idea del Big Bang, una teoría que ha dominado la cosmología durante décadas. Según esta teoría, todo, estrellas, galaxias, incluso el espacio mismo, empezó en un punto súper pequeño y estalló para expandirse hace 13.800 millones de años. Pero, ¿es el Big Bang realmente el principio absoluto de todo? Esta pregunta es un rompecabezas para astrónomos y físicos, una pregunta que toca las fibras más profundas de nuestra curiosidad sobre el origen y el destino final del cosmos. Y de todo eso vamos a hablar hoy. Hola, curiosas y curiosos de la ciencia. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. En nuestro vídeo de hoy vamos a desentrañar los misterios del Big Bang. No solo exploraremos lo que la ciencia ha descubierto hasta ahora, sino que también indagaremos en los desafíos actuales que enfrenta esta teoría. ¿Es posible que el Big Bang no sea el comienzo? ¿Qué dicen las teorías alternativas? ¿Y cómo afectan estas ideas a nuestra comprensión del universo? Para adentrarnos en el debate sobre el Big Bang, primero debemos entender qué es exactamente esta teoría. El término Big Bang fue acuñado por primera vez de manera algo irónica por el astrónomo Fred Hoyle durante una transmisión de radio en los años 50, hace más de 70 años. A pesar de que Hoyle no apoyaba la teoría, el nombre perduró y ahora define el modelo que describe el origen del universo tal como lo conocemos. Según esta teoría, el universo comenzó como un punto extremadamente caliente y denso hace aproximadamente 13.800 millones de años. Desde ese momento inicial, el universo ha estado expandiéndose. Esta expansión es lo que observamos hoy, como el movimiento de las galaxias alejándose unas de otras. Este modelo se construyó sobre los cimientos de científicos visionarios. En 1922, Alexander Friedman y 5 años después, Josh Lamette utilizaron la relatividad para demostrar el movimiento constante del universo. Pero el respaldo crucial para esta teoría vino de la mano del astrónomo Edwin Hubble en 1929. Hubble descubrió que las galaxias no solo se alejaban de nosotros, sino que lo hacían a velocidades que eran proporcionales a su distancia. Este fenómeno, conocido como la ley de Hubble, sugiere que el universo se está expandiendo de manera uniforme. La observación de Hubble fue revolucionaria, porque proporcionó la primera evidencia tangible de que el universo no es estático, sino dinámico y en constante cambio. Y desde entonces, esta teoría ha sido corroborada por numerosas observaciones. Por ejemplo, George Gamow, en 1948, introdujo la idea de que el universo nació de una gran explosión. Y finalmente, vino el estudio de la radiación cósmica de fondo. Porque sí, el descubrimiento de ese fondo cósmico de microondas en 1965 por Arno Penzias y Robert Wilson fue otro hito que solidificó la teoría del Big Bang. Esta radiación es un eco térmico del universo temprano disperso por todo el cosmos, y es una de las pruebas más fuertes que tenemos de que el universo realmente comenzó con un gran bang. Por lo tanto, consideramos que la teoría del Big Bang es correcta, o al menos que partes de ella definitivamente ocurrieron. Algunas pruebas son directas y convincentes, mostrando que el universo anterior era más pequeño, más caliente y más denso que el actual. Y también estamos bastante seguros de saber qué ocurrió en los primeros instantes del universo, alrededor de 10 elevado a la menos 32 segundos después de su nacimiento. Este valor es una fracción minúscula de un segundo, y en ese momento todo el universo observable era del tamaño de un grano de arena. Sin embargo, estas evidencias plantean numerosas preguntas sin respuestas. Las leyes fundamentales de la física como las conocemos no son aplicables en estas condiciones extremas. La relatividad general de Einstein, que es la piedra angular de nuestra comprensión de la gravedad y la estructura del espacio-tiempo, funciona excepcionalmente bien para describir el universo a gran escala. En cambio, alcanza su límite en el contexto del Big Bang, ya que no puede incorporar los efectos cuánticos que dominan a escalas extremadamente pequeñas y densas. Así, aplicando las leyes de la física, especialmente la mencionada teoría de la relatividad general de Einstein, podemos retroceder hasta cuando el universo observable medía ese grano de arena, pero, y aquí viene el pero,
antes de ese 10 elevado a la menos 32 segundos, las cosas se vuelven bastante extrañas. Pensad que antes de que el universo tuviera 400.000 años, no existían los átomos, no existían, porque la temperatura era demasiado alta. Y antes de esos 10 elevado a la menos 32 segundos, debido a las altas temperaturas, las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, la gravedad, electromagnetismo y las fuerzas nuclear fuerte y débil, eran indistinguibles. Tampoco existían. Y esto se conoce como la era electrodébil. Por ejemplo, sabemos que el campo de Higgs otorga masa a las partículas, pero a temperaturas de 10 elevado a 15 grados Celsius, o 1.000.000 de Kelvin, es decir, temperaturas muy pero que muy locas, el campo de Higgs ya no confiere masa a las partículas. En realidad, cuando quitas la masa del Higgs de las partículas que interactúan con la fuerza nuclear débil, estas partículas actúan como fotones, llevando fuerza electromagnética. Y esto significa que esta fuerza más débil se mezcla, en cierta medida, con la fuerza electromagnética para formar una fuerza electrodébil. Y durante un breve periodo al principio del tiempo, estas fuerzas se fusionaron. Pues bien, esto es lo que se conoce como la era electrodébil. Suena rarísimo, ¿verdad? Pero ojo, porque gracias a experimentos en aceleradores de partículas, como el Gran Colisionador de Hadrones, podemos recrear y estudiar estas condiciones, apoyando la idea de que nuestro modelo teórico es, al menos en parte, correcto. El Gran Colisionador de Hadrones, un lugar que tuve la suerte de visitar con otros divulgadores de CENIO, está ubicado en la frontera franco-suiza y es una maravilla de la ingeniería y la física moderna. Aquí, protones son acelerados a velocidades cercanas a la de la luz y colisionados entre sí, recreando a pequeña escala las condiciones que existían durante la era electrodébil. Y claro, estos experimentos son fundamentales porque nos permiten probar y afinar nuestras teorías sobre el universo primitivo. Eso sí, al adentrarnos aún más en los instantes iniciales del universo, alrededor de 10 elevado a la menos 38 segundos, con temperaturas de hasta 10 elevado a 29 Kelvin, teorizamos que la fuerza electrodébil y la fuerza nuclear fuerte también comenzaron a unificarse en una sola fuerza. Estas son las teorías de gran unificación, que aunque prometedoras, enfrentan el desafío de requerir condiciones extremas que solo parcialmente se pueden simular en el Gran Colisionador de Hadrones, necesitando energías de, ojo, 1.000.000.000 de veces mayores para una verificación directa. Y sí, la búsqueda de una teoría unificada de las fuerzas fundamentales es uno de los retos más grandes de la física moderna, pero a día de hoy, estas teorías de gran unificación no son tan firmes como la teoría de la relatividad o la teoría de la evolución, porque aún no sabemos cuál o si alguna está en lo correcto. El problema es que todavía no podemos probarlas, y es que simplemente no podemos crear tanta energía en la superficie terrestre. Por ahora, dependemos de observaciones indirectas y la coherencia matemática de las teorías para apoyar estas ideas. Además, también se consideran teorías alternativas como el gran rebote, que propone un ciclo de contracción y expansión en lugar de una singularidad inicial. Este modelo sugiere un universo eterno y cíclico, ofreciendo un enfoque fresco y quizás verificable en futuros estudios del fondo cósmico y la estructura a gran escala del universo. Pero quizás también hemos llegado tan lejos como podemos en estas teorías, porque todavía hay mucho que no sabemos. Los científicos sí que están bastante seguros de cómo describir la gravedad y la forma del espacio-tiempo bajo estas densidades y temperaturas extremas, pero no pueden describir con certeza el estado del universo y sus extrañas formas de materia bajo estas condiciones con las teorías existentes. Además, si avanzamos un poquito más en el tiempo, hasta 10 elevado a la menos 42 segundos, y colocando todas las galaxias del universo visible en un espacio no mayor a 10 elevado a la menos 20 veces el diámetro de un protón, alcanzamos la longitud de Planck. La longitud de Planck, también conocida como Odón, es una escala minúscula más allá de la cual las leyes del espacio y el tiempo, como las conocemos, dejan de aplicarse. Este límite marca el punto en el que se anticipan efectos de gravedad cuántica, desafiando nuestra comprensión de la física, y se define utilizando 3 pilares de la ciencia: la velocidad de la luz, la constante de Planck y la constante gravitacional. Y curiosamente, esta longitud es la distancia que recorre un fotón en un tiempo muy pero que muy corto llamado tiempo de Planck. Por lo tanto, es la distancia o escala de longitud por debajo de la cual se espera
que el espacio deje de tener una geometría clásica. Y es que una medida inferior, previsiblemente, no puede ser tratada adecuadamente en los modelos de física actuales, debido a la aparición de estos efectos de gravedad cuántica. En este punto, la teoría general de la relatividad y la teoría cuántica entran en un conflicto serio. Por lo tanto, volvemos a necesitar una teoría de gravedad cuántica, una teoría del todo, para continuar con estas extrapolaciones. Pensad que utilizamos únicamente la teoría general de la relatividad para retroceder en el tiempo y entender la evolución del universo, pero aún carecemos de pruebas directas de los primeros momentos del universo. Y encima, hay otra movida, sí, hay otro lío. Y es que si volvemos a retroceder a unos 400.000 años después de aquel instante inicial, en ese entonces, el universo ya poseía un tamaño considerable, aunque aún era 1000 veces menor que en la actualidad y estaba repleto de un plasma brillante de hidrógeno, pero a los 400.000 años se había enfriado lo suficiente como para formar los primeros átomos, y durante este proceso liberar la radiación de fondo de microondas, una radiación descubierta en 1965 y que es una luz antigua que llena todo el universo, proporcionando una ventana al pasado cósmico. Esta radiación omnipresente nos ayuda a entender cómo comenzó y evolucionó nuestro universo. Pero lo fuerte de todo esto es que al observar el cielo, la uniformidad de esta radiación de fondo es notable y no muestra irregularidades significativas. Sí, es casi idéntica en todo el universo, es decir, indica que al momento de liberarse la radiación de fondo de microondas, la temperatura de toda la materia en el universo era homogénea, rondando los 3000 Kelvin con variaciones mínimas. Y claro, esto resulta muy curioso porque según las predicciones basadas en simples expansiones de la teoría general de la relatividad, no había tiempo suficiente para que tal equilibrio de temperaturas se estableciera mediante procesos convencionales. Por lo tanto, para que las regiones más remotas del espacio alcanzaran la misma temperatura que las cercanas, era necesario algo que facilitara la difusión de la temperatura de manera uniforme. Además, en aquel momento, ni siquiera la luz, que es la entidad más rápida que conocemos, estaba presente. Flipa, ¿eh? Es el llamado problema del horizonte, una dificultad fundamental en los modelos cosmológicos del Big Bang, porque ¿cómo explicamos la notable uniformidad y homogeneidad del universo en cuanto a la distribución de materia y radiación? A pesar de las vastas distancias que deberían impedir un equilibrio térmico entre regiones distantes. Esta homogeneidad observada en datos empíricos, como la isotropía de la radiación de fondo de microondas, plantea preguntas significativas que aún no tienen respuestas consensuadas. Y el problema se basa en el principio de causalidad de la física clásica y la relatividad, que sostiene que ninguna influencia o perturbación puede viajar más rápido que la luz. Algo que os he explicado en mis últimos vídeos, y esto implica que los acontecimientos en una región del espacio solo pueden influir en otra región después de cierto tiempo, el cual depende de la distancia entre estas dos regiones. Por lo tanto, regiones suficientemente distantes en el universo temprano deberían haber evolucionado de forma independiente sin poder influirse mutuamente en corto plazo. Sin embargo, la homogeneidad e isotropía observadas sugieren que en sus inicios el universo ya debía ser uniforme, con regiones alejadas mostrando similares cantidades de masa y energía. Y claro, la dificultad radica en explicar cómo estas regiones, sin haber tenido tiempo o medio para intercambiar información o energía a través de la luz o cualquier otra influencia causal, evolucionaron de manera tan coordinada para reflejar los mismos valores de masa y energía. Además, también es muy curioso que los extremos del universo conocido estén separados por casi 28.000 millones de años luz y que la edad del universo, estimada en menos de 14.000 millones de años, en principio, no tendría que permitir que estos extremos se influenciaran mutuamente en el lapso desde el Big Bang, dado que la radiación y otras influencias no habrían tenido suficiente tiempo para viajar entre ellos y establecer un equilibrio térmico. Por lo tanto, repito, este desafío sugiere que el universo debió tener un estado inicial uniforme o que algún mecanismo no explicado por la causalidad relativista esté en juego. Y quizás la única teoría que puede resolver este problema es que en algún punto el universo era lo suficientemente pequeño como para mezclar toda la materia de manera uniforme y luego ¡boom!, se expandió a una velocidad que supera los límites permitidos
por la teoría general de la relatividad. Y la teoría que explica esta expansión ultra rápida del universo se llama teoría de la inflación. Y así, para explicar la uniformidad observada en el universo, Alan Guth y Andrei Linde propusieron esta teoría de la inflación, que sugiere una expansión ultrarrápida del universo a velocidades superiores a la de la luz, sin violar las leyes de la causalidad relativista. Esta visión sostiene que el universo comenzó desde un tamaño subatómico lo suficientemente pequeño como para difundir la temperatura de manera uniforme, y luego entró en una fase de inflación loca, expandiéndose al menos por un factor de 10 elevado a la 26 en un instante, creciendo hasta el tamaño de un grano de arena, momento en el cual la velocidad de expansión disminuyó a una velocidad normal. Pero los bordes del universo fueron arrojados fuera del alcance de la causalidad, y ahora la temperatura en todas partes del universo parece la misma porque alguna vez estuvieron causalmente conectadas. Y sí, este conjunto de teorías ha corregido nuestro problema del horizonte. De hecho, la teoría de la inflación ha resuelto la mayoría de los máximos problemas de la teoría del Big Bang. Y tanto es así que incluso sin ninguna evidencia directa que lo respalde, la mayoría de los astrónomos creen que algo similar a la inflación definitivamente ocurrió. Pero aunque esta idea podría resolver el problema del horizonte, el astrónomo Martin Rees de la Universidad de Cambridge señala que persisten dificultades significativas. Según Rees, la inflación sería una buena explicación si realmente hubiera ocurrido, pero aún queda por descubrir qué pudo haber desencadenado tal expansión inflacionaria, introduciendo así un nuevo enigma en el campo de la cosmología. Y así estamos a día de hoy. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? Le hemos dado al coco hoy, ¿eh? ¿Mola o no mola? Espero que hayáis disfrutado este viaje tanto como yo y no olvides suscribirte, darle a la campanita y regalarme un buen like si te ha gustado el vídeo. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.